En términos generales, ¿cómo se hace el proceso? Pues como todo se requiere de una captura de la superficie del objeto. Estamos hablando de que es un objeto tridimensional, por tanto, para capturar toda su superficie, pues habrá que pasar alrededor de todo el objeto tomando diferentes vistas del mismo, ¿sí? Eso es el proceso de captura en 2D. Hay que hacer unos algoritmos de procesamiento de imágenes para finalmente obtener los puntos de la superficie del objeto, pero como tenemos varias caras de ese objeto, es necesario otro proceso muy importante que se denomina registro, en el cual las diferentes caras son mezcladas en una sola. Luego pasamos a otros algoritmos de limpieza de ruido, que les pueden quedar a los puntos, le pueden quedar algunos huecos a la superficie. Entonces todos esos problemas son los que nosotros de alguna manera estamos atacando con soluciones planteadas desde la heurística. Finalmente se reconstruye la superficie sobre ya los puntos integrados y obtenemos una representación final del objeto. Pero con un poco más de detalle, miremos cómo es la captura. Pues básicamente la captura se hace con dispositivos denominados escáneres. Algunos de esos escáneres pueden ser basados en tecnología láser, otros en luz estructurada como un simple video beam, ¿sí? Básicamente lo que hace el dispositivo es medir la distancia que hay desde el dispositivo hasta la superficie del objeto y por medio de técnicas de triangulación establece sus coordenadas, las cuales finalmente, cuando ya tenemos varias vistas del objeto, como en este caso, en el proceso de registro se fusionan. O sea, si nos damos cuenta, la imagen superior, el rostro del David, la parte verde, digamos que tiene el ángulo o el lado derecho de la cara, y en el otro está frontal. Lo que hace el algoritmo es mezclar, lo que hacen los algoritmos de registro es mezclar esas diferentes capturas que se han tomado de la superficie del objeto. Entonces podemos ver que se superponen algunos colores, el ocre con el verde, son zonas que han sido muestradas o ha habido algún traslape durante el muestreo que el algoritmo tiene que lidiar con eso y tiene que identificar cuáles puntos debería quitar para hacer una integración. Finalmente se fusionan las capturas y obtenemos, digamos, una nube de puntos sobre la cual va a andar otro proceso que se llama el proceso de ajuste de superficies o reconstrucción 3D propiamente dicho. A partir de la nube de puntos se pueden generar modelos computacionales o modelos matemáticos que me representen esa superficie o esos puntos. Normalmente encontramos las mallas triangulares. Las mallas triangulares, digamos que es el de los más utilizados. Sin embargo, no tienen buenas propiedades para trabajar, por ejemplo, elementos finitos y otras, digamos, tareas importantes. Hay otras superficies importantes en la reconstrucción 3D, como en el caso de las superficies NURBS. Las superficies NURBS tienen particularidades muy importantes y que las hacen muy útiles en el tema del diseño CAD/CAM, por ejemplo, entre otras cosas, lo cual es interesante para, digamos que, algunos trabajos que podemos encontrar alrededor de la reconstrucción tridimensional. Ahora, digamos que a grosso modo es el proceso de reconstrucción, pero durante cada una de esas etapas nos podemos topar con muchos problemas. Algo que pareciera que no es un problema, que sería una ventaja, es que contamos con mucha información. ¿Por qué es un problema? Porque estamos hablando de grandes volúmenes de datos y para procesar esa gran cantidad de información pues se requiere gran capacidad de cómputo. Entonces, por ejemplo, en el caso del proyecto del David, de las esculturas de Miguel Ángel, se estaban procesando volúmenes del orden de los terabytes de información. Entonces, si queremos hacer un render en un computador de la imagen del David, por ejemplo, lidiar con esa gran cantidad de datos resulta muy problemático, ¿cierto? Entonces, uno de los problemas que nos topamos es con eso, ¿sí? Precisamente pareciera que no fuera un problema, pero también se convierte en un problema al tener que lidiar con esa cantidad de información y tener que dar respuesta en un tiempo relativamente rápido. Aquí es necesario hacer un diezmado o una simplificación de la información que se ha capturado, ¿sí? Ahora, el problema de ese diezmado es que eventualmente cuando tú simplificas o quitas información de algo, pierdes información valiosa. Entonces el algoritmo tiene que lidiar con eso y saber qué información va a quitar, qué información no va a quitar. Como tenemos grandes cantidades de datos, las técnicas heurísticas nos ayudan a no tener que lidiar con problemas mal condicionados por la gran cantidad de información que estamos manejando. En la parte de la reconstrucción de superficies, aquí estamos mostrando solamente
dos puntos, en el reprocesamiento, en el reducir la cantidad de puntos, y en la parte de la final, propiamente, que es la reconstrucción de la superficie. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que es una superficie conocida como superficie NORS. Es una, básicamente, llamémoslo como una fórmula matemática que a partir de los puntos me genera la ecuación, por así llamarlo, ¿sí? La ecuación de la superficie del objeto. Pero a ver, aquí vemos un problema. Si se dan cuenta, en la parte de arriba hay como una especie de esquina que se debería formar, sin embargo la superficie no es capaz de llegar hasta esa esquina. Entonces digamos que aun cuando las NORS tienen grandes ventajas, también tienen un problema en esa representación de detalles. Sin embargo, ellas dan la posibilidad de que manipulando sus parámetros podamos eventualmente mejorar esa representación. Perdón. Las soluciones heurísticas se pueden, digamos que, presentar en todas las etapas del procesamiento de superficies 3D. Sin embargo, nosotros pues aquí vamos a presentar dos: el problema que tenemos con el manejo de grandes volúmenes de información y la representación de esos detalles finos. Pero lo primero lo vamos a atacar haciendo uso de algoritmos genéticos y mapas autoasociativos, o lo que se conoce como la red neuronal de Kohonen, y el último lo vamos a atacar con el cálculo de pesos de la superficie NORS haciendo uso de algoritmos evolutivos, en este caso específicamente las estrategias evolutivas. Entonces, miremos un poco cómo es la aplicación de estas soluciones heurísticas. Bueno, ahí tenemos una versión simplificada de lo que sería una nube de puntos. Esto es simplemente una función que hemos empleado para explicar el problema. Para no colocar una nube de puntos escaneada, que sería muy complejo. En la parte de arriba tenemos los datos originales. Si nosotros queremos simplificar esa cantidad de datos originales, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, vamos a separarlos en grupitos que tengan, en términos generales, las mismas propiedades o las mismas condiciones. Es decir, si tengo una superficie que en un punto es plana y luego comienza a ser irregular, pues yo corto la superficie en la parte donde es plana y analizo esa parte que es plana, porque ahí puedo hacer digamos que un mejor diezmado, una mejor simplificación de ese sector. Luego, donde es muy irregular, pues ahí sí ya tengo que ver cómo voy a hacer la simplificación de manera que no se pierda la información importante. Entonces, esa primera parte de particionar la superficie, perdón, o la nube de puntos, la hacemos básicamente con una red neuronal de Kohonen. Lo que hacemos es colocar en la red neuronal tantas neuronas como puntos queramos tenga la superficie simplificada, ¿sí? Perdón. Los centros de los clústeres van a ser las neuronas de la red neuronal. Después tomamos esos clústeres y hacemos un ajuste de un plano. En este caso, como lo estamos viendo ahí en 2D, sería de una recta que me dice cuál es la tendencia de ese clúster. Ya yo sé más o menos cada clúster que he obtenido de la nube original, cuál es la tendencia que tiene y cómo podría de alguna manera obtener un conjunto de datos que mejor me represente el clúster. ¿Ok? Ahí es donde entran entonces los algoritmos genéticos. El algoritmo genético opera sobre cada uno de los clústeres. Básicamente, el individuo del algoritmo genético me está representando una posible solución reducida del clúster, ¿sí? O me está tratando, digamos, de entregar cuál es el conjunto reducido de puntos que mejor representa el clúster completo, como lo vemos ahí en la gráfica. Entonces, por ejemplo, eventualmente yo podría escoger de esa gráfica que está ahí los 4 primeros puntos, de abajo hacia arriba, o podría coger los 4 últimos. Los 4 primeros de arriba hacia abajo. Sin embargo, si yo agrupo en esas ubicaciones, pues no voy a poder representar como yo quisiera en términos generales el clúster, ¿sí? Lo que hace el algoritmo es iterativamente seleccionar puntos de una manera ahí más o menos aleatoria, tratando de que los puntos que encuentre sean los que mejor representan el clúster original. ¿Ok? Ahora, sabemos que el algoritmo genético es un proceso iterativo en el que, a medida que avanza esa iteración, voy teniendo mejores representaciones de las soluciones del problema, ¿sí? Tengo que representar un individuo que después, por técnicas de mutación y recombinación, voy a generar nuevos individuos o, en este caso, nuevas soluciones. ¿Cómo es esa recombinación, por ejemplo?
tengo dos clústeres, tengo un clúster el cual yo quiero reducir. Entonces yo tomo un individuo del algoritmo genético que básicamente es seleccionar aleatoriamente unos puntos del clúster, tomo otra selección aleatoria de otros puntos del clúster y ya tengo dos individuos, ¿sí? La recombinación consiste en que encontramos un punto de corte de esos vectores que ya se convirtieron en vectores. Yo digo, bueno, por aquí voy a cortar, en este caso como está en el ejemplo, encontramos un punto de cruce, eso se le llama, esa es la técnica del point crossover. Ese punto de cruce lo que hacemos es que trasladamos los genes del primer individuo, ¿sí? Los trasladamos al primer hijo, y los genes del segundo individuo después del punto de corte los trasladamos también al primer hijo. Luego con el segundo hijo hacemos lo contrario, trasladamos los genes del segundo padre, los primeros genes del segundo padre al segundo hijo, y los segundos genes del primer padre al segundo hijo, como lo muestra ahí la gráfica. Eso me permite generar nuevas soluciones o nuevas propuestas de soluciones del problema a partir de dos soluciones existentes. ¿Ok? Ahora tenemos un caso en el que quisiéramos generar soluciones que no existen en el conjunto de los padres. Para ese caso existe la mutación. Miremos este ejemplo. Aquí tenemos el clúster, el grupo que estoy analizando. Aquí nuevamente lo tenemos en forma bidimensional. Entonces, el individuo del algoritmo lo que hace es escoger aleatoriamente unos puntos, ¿sí? Ese es mi individuo, ese es mi clúster reducido. ¿Ok? Se supone que ese debería ser la mejor representación del clúster anterior, pero eventualmente puede no serlo. ¿Ok? Lo que hace la mutación es introducir una solución que no existía en el conjunto de los padres. ¿Cómo lo introduce? Pues básicamente lo que hacemos es seleccionar un punto de ese individuo, seleccionamos un punto del clúster que no está obviamente en ese individuo, ¿sí? Y hacemos un reemplazo. Ese punto lo trasladamos allá al individuo que vamos a hacer mutar, lo hacemos parte del individuo y eliminamos el otro punto. Entonces, ahí tenemos lo que sería la mutación. Estamos introduciendo una solución que está circundando la solución inicial que me está planteando ese individuo. Entonces, eso me permite explotar el espacio alrededor de la solución que ese individuo me plantea. Finalmente, la función de aptitud, o lo que me permite hacer la selección de los mejores individuos, no es más que minimizar el ángulo entre los vectores que me representan el ajuste del grupo original o del clúster original con el vector que me está representando el grupo reducido. O sea, si miramos ahí en la gráfica a la izquierda, los puntos azules que están, digamos que ajustados por una línea azul, me están representando el clúster que se está analizando. Los rojos que están a la derecha, los cuatro que están ahí, me están representando los que el algoritmo genético ha seleccionado. También le hago el ajuste y luego lo que intento es minimizar el ángulo entre esos dos vectores. O sea, en el proceso iterativo yo voy a pensar en encontrar soluciones que mejor me aproximen el clúster original con base en los puntos seleccionados de cada uno de ellos. ¿Ok? Eso es básicamente lo que hace ese algoritmo. Aquí tengo unas gráficas de los resultados que he obtenido. Las primeras imágenes que están a la izquierda donde dice ese es el Stanford Bunny, tiene 35.947 puntos, y la última que está allá a la derecha ha sido reducida en puntos hasta el 10% de la nube original. Es decir, estamos hablando de que allá estamos contando solamente con 3.594 puntos. O sea, sí se logra, digamos, que mantener algunos aspectos importantes, pero ya se dan cuenta que empiezan a aparecer unos huecos en la superficie del objeto. Obviamente estamos sacando mucha información, solamente contamos con el 10% allá, me refiero a la última, para representar el objeto que está en la primera. En la de abajo, el modelo de Max Planck tiene 49.000 puntos y al final fue reducido a un modelo que tiene solamente 4.913 puntos, pero se puede apreciar que características importantes como la nariz, pues las cejas, se siguen manteniendo, ¿sí? O sea, yo eventualmente podría hacer una simplificación aleatoriamente, yo quito puntos, quitarlos de cualquier manera, pero ¿qué ocurre si los quito de cualquier manera? Que puedo quitar información importante si no sé qué estoy quitando. Aquí el algoritmo lo que hace es tratar de quitar puntos
y que esos puntos mejor me representen los puntos anteriores. ¿Ok? Ya finalmente, la última etapa en la que nosotros estamos interviniendo, ¿sí? Porque como les mencioné al principio, hay muchas etapas en las que se puede intervenir. En la fase de ajuste, escogimos el ajuste con superficies NOR para intervenirlo. El ajuste con superficies NOR tiene, digamos, que muchas bondades, pero también tiene ciertas dificultades. Una de las dificultades importantes es que necesitas un grid regular, con una base rectangular para poder ajustar la superficie, si no, no lo puedes hacer. Pero otra también dificultad que se presenta es que los detalles, digamos que agudos, finos, de esas superficies son difíciles de la nube de puntos son difíciles de representar con las superficies NOR. Lo que yo tengo ahí a la izquierda es la ecuación que me describe esa superficie con base en esos puntos azules que están ahí, que son denominados puntos de control. ¿Qué se plantea como solución acá para este problema? Hacer que la superficie se acerque mejor, la superficie NOR, me refiero, sí, se acerque mejor al conjunto de puntos. Es mover esos pesos que están señalados allá en la ecuación, en ese circulito, variar esos pesos de manera que la superficie matemática descrita por la NORS se acerque más a la nube de puntos. Entonces, aquí a la izquierda tenemos un conjunto de puntos. En el A, la imagen A que está ahí, tenemos el punto de la mitad, que sería el tercer punto, tiene un peso asociado de 0. Al asociar un peso de 0 a ese punto, es decir, no le estamos dando importancia, ninguna relevancia a ese punto, lo que ocurre es que la superficie ni siquiera, en este caso la curva, ni siquiera se acerca al punto, y por tanto se forma como una interpolación entre los 4 puntos restantes. A medida que yo le voy asignando más peso a ese punto, él va atrayendo la curva, ¿sí? Entonces vemos que ya en la D, el peso es de 2, o sea, ese punto es significativamente importante dentro del conjunto de puntos y hace que se genere una atracción mucho mayor de la curva. ¿Ok? Aquí todo lo que tenemos que hacer es un balance entre qué peso le doy a cada punto para que la superficie NOR aproxime de la mejor manera la nube de puntos original. ¿Ok? Ahí es donde entramos con una estrategia evolutiva. Básicamente lo que hacemos es que el individuo de la estrategia evolutiva está representado por los pesos de la ecuación de la superficie NOR. Es decir, cada punto tiene asociado un peso. Entonces mi individuo va a tener un gen por cada punto al cual yo le quiero calcular el peso, que entre comillas digamos es el peso óptimo que debe tener para representar mejor la nube de puntos a través de la superficie NOR. Y aparecen unos sigmas que se refieren al paso de cambio de la estrategia evolutiva. Es no correlacionada porque manejamos un sigma para cada gen del individuo. Eventualmente podríamos haberlo hecho con un solo sigma para todo, que controla el paso de cambio o la rata de cambio de una iteración a la otra. Pero esta nos dio mejor resultado al hacerlo de manera no correlacionada. Básicamente lo que intenta hacer la estrategia evolutiva es encontrar los pesos que hagan que mi superficie NOR se acerque o describa de mejor manera la nube de puntos original. Ahora, ¿qué es hacerla que se acerque o que la describa de la mejor manera? Es que la diferencia entre los puntos de la superficie NOR con respecto a los puntos de la nube original, de la nube de puntos original, sea lo menor posible. Eso es lo que está planteando la ecuación de la función de altitud. Estoy tratando de minimizar esa distancia entre las dos superficies. Vemos allá en el gráfico a la derecha, cuando yo comienzo a variar esos pesos, yo intervengo en la superficie y comienzo a moverla hacia puntos que significativamente me están representando detalles que si no se alcanzan, que si manejo un conjunto uniforme de pesos, no puedo alcanzarlos. Entonces, al comenzar a variarlos, estoy haciendo que mi superficie NOR se acerque más a esos puntos, y al acercarse más a esos puntos, pues se reduce la distancia que hay entre la superficie matemática y la nube de puntos original. Con este planteamiento obtuvimos una reducción en el error de ajuste del 14%. Bueno, ya comienza a ser, más de un 10% comienza a ser significativo, ¿sí? Es decir, se obtiene una mejor representación con la NOR optimizada que con la NOR sin optimizar. Pero aquí tenemos unos resultados
Esa es una imagen de rango a la cual se le construye una superficie NOR sobre ella. A la izquierda está no optimizada, vemos que los detalles de los bordes, alrededor de los ojos y como de la nariz no son tan marcados. Si se dan cuenta en la de la derecha, se ven, digamos, un poco mejor definidos. Es porque finalmente la estrategia evolutiva logró encontrar el mejor conjunto de pesos que me permiten mejorar esa representación de la nube de puntos. Ok, ya finalmente para terminar, pues bueno, tenemos unas conclusiones, pues tenemos que efectivamente las técnicas heurísticas sí nos facilitan, digamos, resolver ciertos problemas. ¿Sí? En este caso, cuando trabajamos con nubes de puntos, normalmente los problemas con los que nos encontramos son problemas mal condicionados. Tenemos gran cantidad de información y puntos muy similares unos con otros, que cuando planteamos un problema de optimización, tenemos un problema mal condicionado y vamos a tener infinitas soluciones. Entonces nos vuelve un problema muy complicado de resolver. Con las estrategias evolutivas, los algoritmos genéticos, las redes neuronales, nos facilita la solución de este tipo de problemas. Nosotros no tenemos que pensar en cuál es la ecuación que me escribe el problema, no la necesitamos, ¿sí? Básicamente lo que le decimos a la técnica heurística es que comience a trabajar sobre el problema y que nos dé la solución que mejor encuentre, sin contar con una ecuación matemática que me describa efectivamente el problema. Básicamente, digamos que esa es la conclusión principal que tenemos ahí. O sea, sí es aplicable las técnicas heurísticas a este tipo de problemas y facilitan la solución de los problemas que nos podemos encontrar en cada una de esas etapas. Muchas gracias.